Una de las primeras cosas que yo pienso que tenemos que hacer es quitarle el peso a la palabra masculino o femenino en donde es un juicio de valor, donde ser masculino o femenino es bueno o malo. Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx. ¿Qué opinas del mundo del dating y de las citas hoy en día? ¿Cómo ves sobre todo la actitud de los hombres en esta situación? Hay mucho que decir aquí y hay mucha polémica y hay muchos puntos de vista y como siempre digo, depende. No se puede, no podemos generalizar, pero lo que sí recibo y escucho es un tipo de queja o de comentario regular, repetido entre la mayoría de mis clientes, mis pacientes mujeres y también pues amigas, mujeres que me rodean. Y hay lo que yo he llegado a definir, los hombres del mínimo esfuerzo, que son un cierto tipo de hombres que hacen el mínimo esfuerzo, lo menos posible para mantener el interés de una mujer y esperan a cambio lo que sea que esperen, que puede ser desde amistad hasta sexo, hasta amor, hasta compromiso, lo que sea que esperen, pero en el momento en el que no lo reciben, dejan de hacer el mínimo esfuerzo. Es decir, hay una tendencia que yo por lo menos percibo en los hombres en no hacer un esfuerzo, en no dar de sí, de su tiempo, de su atención, de su cariño, de su presencia, en lo que antiguamente podríamos pensar una o dos generaciones atrás, llamábamos conquistar a una mujer. Esto abre toda una caja de Pandora de puntos de vista, polémicas, ya todas entremezcladas de todas las diferentes colores y sabores de lo que es el feminismo y el embrismo y el machismo y el movimiento del empoderamiento de la mujer, y que ni qué decir de todo el movimiento LGBTQ+, asterisco, queer, lo que sea, del cual yo no tengo ni idea, porque yo no me considero ni LGBTQ+, nada de eso. Entonces, no sé. Y mis amigos que sí están en esa, digamos, en ese espectro, se consideran a sí mismos y a sí mismas gay o homosexuales sin hacerla tanto de tantas etiquetas, digamos. Entonces, en este mundo de la, vamos, pues sí, masculinidad, de las relaciones heterosexuales en Latinoamérica o México, hay una falta tremenda de, yo me atrevo a decir, de esencia por parte de los hombres, de masculinidad sana. Y que, o sea, aquí también hablar de qué es masculinidad y qué es feminidad es un campo minado, porque muchas veces, mucha gente, en mi opinión, ignorante, confunden la palabra masculinidad o la palabra feminidad con actitudes dominantes o sumisas, con actitudes egoístas o demasiado altruistas, con actitudes de una cultura obsoleta o de una cultura todavía demasiado nueva en su infancia. Entonces, ¿qué es la masculinidad? ¿Quién sabe? ¿Qué es el patriarcado? Pues en mi entendimiento, el patriarcado es cuando hay una dinámica de liderazgo que está determinada por un hombre, el patriarca, suele ser una familia o una pequeña tribu, y está dirigida por un hombre. Lo mismo podría haber un matriarcado en donde el linaje o las decisiones están tomadas por una mujer. En realidad, eso es lo único que es un patriarcado o un matriarcado, cuando el líder es un
hombre o una mujer. Hablar del patriarcado, decirle patriarcado al sistema sociopolítico, económico, de dinámica cultural, se me hace una equivocación. Y hablar de la masculinidad como tendiendo a ciertos comportamientos neuróticos, tóxicos, de poca decencia, y de la feminidad como comportamientos sanos, compasivos, amorosos y de una especie de nuevo paradigma, se me hace muy peligroso porque los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos un aspecto masculino y un aspecto femenino. Independientemente de cuál sea nuestro género, independientemente de cuál sea nuestra identidad, independientemente de todo, podemos resumir, digamos, vamos a decir, llegar a la esencia y encontrar una polaridad masculina y una polaridad femenina. Todos lo tenemos, ¿sí? Cuando alguien me dice, es que yo no tengo un lado femenino, no, no es cierto. O una mujer me dice, yo no tengo lado femenino, no es cierto. O alguien dice, es que yo mi lado femenino no lo tengo muy desarrollado. No es cierto, no es que lo desarrollas, tienes un lado femenino, tal vez más tóxico de lo que te gustaría, o más inconsciente de lo que te gustaría, o más menos educado de lo que te gustaría, pero está ahí todo el tiempo. Todo el tiempo somos masculino y femenino. Tenemos que quitar, una de las primeras cosas que yo pienso que tenemos que hacer es quitarle el peso a la palabra masculino o femenino en donde es un juicio de valor, donde ser masculino o femenino es bueno o malo. La masculinidad es la masculinidad y la feminidad es la feminidad. No son bueno ni malo. Ambas pueden tener expresiones amorosas o expresiones egoístas. Y lo que es muy importante entender aquí es que una expresión masculina puede ser totalmente amorosa, sana, correcta y adecuada en un contexto social, económico, político, cultural, geográfico, histórico, y ese mismo comportamiento puede ser totalmente aberrante y tóxico en otro contexto. Entonces, depende, no podemos generalizar lo que es la masculinidad o lo que es la feminidad correcta. Me encanta las gentes que hablan de la masculinidad tóxica. O sea, sí, hay masculinidad tóxica, pero también hay feminidad tóxica. Y una persona, sea hombre o mujer, va a poder exhibir su masculinidad tóxica o su feminidad tóxica. O sea, lo que es tóxico es la persona, no es su lado masculino o femenino. No depende de una forma externa, de cómo te ves, de cómo te vistas, de cómo hablas, de cómo te expresas, de qué cosas dices, de qué cosas no dices. O sea, tu masculinidad o feminidad van muchísimo más allá de eso. Podríamos incluso decir, por ejemplo, el acto de caminar tiene un porcentaje femenino y un porcentaje masculino, 50-50. En el momento en el que doy un paso, estoy en un momento masculino del caminar, que estoy avanzando hacia adelante con un impulso, pero a la mitad, en el punto de equilibrio, en ese momento dejo de empujar y relajo mi cuerpo para que el peso de mi cuerpo caiga en el paso. Ese sería el 50% femenino del caminar, es una relajación, es una soltura. Todo en el universo tiene una parte masculina y una parte femenina. Respirar tiene una parte masculina y femenina, si lo quieres ver así. Inhalar es masculino y exhalar es femenino porque estoy soltando, estoy relajando. Todo lo puedes entender en función de su aspecto masculino y femenino. Y más correctamente sería utilizar el término yin y yang. Que ojo, no es yin y yang, es yin, Y-I-N, y yang, Y-A-N-G. Sí, no, no es yin yang o yin yang, es yin yang. Yin y yang lo que significan es algo bellísimo, muy poético. Están hablando de una colina en donde va a haber un lado de la colina
Vamos a decir, si el sol está saliendo, va a haber siempre un lado, va a haber un valle, y en la colina un lado va a estar sombreado y el otro va a estar iluminado por el sol, ¿no? Vamos a decir, sale el sol todas las mañanas por ahí y cuando el sol está saliendo, este lado de mi cocina está iluminado y el otro lado está oscuro. El lado que está oscuro es el lado yin, el lado que está soleado es el lado yang. Hay un lado que es activo y un lado que es pasivo. Pero ¿qué pasa? Al rato va a estar al revés. Entonces el yin y yang siempre está cambiando, siempre se está transformando. ¿Qué quiere decir? Que básicamente todo lo masculino se va a volver femenino, todo lo femenino se va a volver masculino, todo acto de contención, de protección, de búsqueda, de ayudar, de dar, de existir, de crear, de ser más, de más fuerza, no puede sostenerse siempre. Debe de venir un momento, naturalmente, en donde esa virilidad, esa fuerza, ese énfasis, ese empuje, se relaje y hay un descanso, un análisis, una observación tranquila y está entrando en su lado femenino. Todo el tiempo, todo está pasando de lo masculino a lo femenino, de lo masculino a lo femenino. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Que hay un exceso de energía yang, hay un exceso de energía masculina, si lo quieres llamar así, que está mal dicho. Todo el mundo busca más aumento, crecimiento, más fitness, más fuerza, más suplementos, más baños de hielo, más dinero, más riqueza, más juventud, más salud, mujeres más jóvenes, hombres más ricos, ¿no? O más guapos, o más altos, ¿sabes? Más cirugía, más. Hay un desequilibrio. Estamos viviendo en una cultura en desequilibrio. Y si tú traes este desequilibrio al ambiente, al contexto de las citas románticas, de la búsqueda de pareja, del dating, del sexo, y que hoy día pasan cosas muy, muy extrañas que antes no pasaban. Hacia 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones atrás, existían rituales culturales diseñados para dar un tiempo en que las parejas se conocieran. Los bailes de pueblo, la época del cortejo, ¿no? En donde pues, venían los pretendientes, ahí venían por las mujeres jóvenes y las llevaban a ciertas experiencias públicas, como dar la vuelta por el parque o un baile. ¿Y qué sucedía? Era público, todo el mundo podía ver el comportamiento de esas personas pues el mundo no era tan grande, eras conocido, ¿no? Y esto es interesante porque no podías abusar, no podías ser grosero, no podías ser un patán, vamos a decir, porque te veían. Pero hoy en día pasa algo tremendo. Tengo una aplicación, le puedo mandar el mismo mensaje a 300 personas y si una me contesta, pues, perfecto. Y puedo ir, verla, portarme terrible, hacer el mínimo esfuerzo, no darle ni las gracias y tratar y ver qué tiene ella para mí. Si puedo buscar, si busco sexo, pues tenerlo, o si busco lo que sea. Y después el famoso gusteo. Me voy, chao, se acabó, solo buscaba. Entonces, de alguna manera, la cultura antiguamente, hace 2, 3 generaciones, se autoprotegía de falta de propiedad, moralidad, decencia, vamos a decir. Hoy en día vivimos en una cultura sumamente indecente, falta de decencia, un sentido del tacto muy, muy grande. Y los roles culturales también han cambiado. Antiguamente existía la caballerosidad, existía el cortejo, y no es porque, en mi opinión, no es porque los hombres pensemos que las mujeres son inferiores o menos capaces o necesiten que las cuidemos o necesiten que les abramos la puerta o que las... Simplemente creo que es todo lo contrario. Yo creo que en la humanidad el género masculino siempre ha sabido que las mujeres pueden valerse por sí mismas, no necesitan realmente eh, al hombre más que para inseminar y ya. Entonces, al ver que son de alguna manera las mujeres seres más perfectos, más preciosos, más cerca de Dios, porque pueden dar vida, los hombres de alguna forma culturalmente hemos
pedido o decidido ayudar, no porque las mujeres no puedan, sino porque es lo único que nosotros podemos hacer. Entonces, más que la caballerosidad como un acto de decirle a las mujeres, ay, eres una indefensa y no puedes, es al revés. Yo creo que las mujeres de alguna manera dijeron, bueno, vamos a dejarlos que nos cuiden, por lo menos que se sientan útiles los hombres, ¿no? Es algo realmente cuando vemos como hombre, veo a las mujeres y hay gran admiración y gran ganas de poder decir, bueno, tengo ganas de cuidarte, tengo ganas de quererte, tengo ganas de poderte dar un espacio en donde puedas crear vida y honrar esa posibilidad. eh, es como una sensación en el género masculino en que decimos, esto es algo tan hermoso, tan bello, tan profundamente mágico, que hay una reverencia hacia las mujeres. Debería de haber una reverencia hacia las mujeres, debería de haber un respeto, un honrar la forma femenina, lo cercano que están las mujeres a la tierra, a la naturaleza, a la diosa, al dar vida. Y como hombres, por lo menos algunos de nosotros, nos nace un deseo genuino de, de honrar eso. Y la forma más natural, pienso, es proteger, es cuidar, es contener. Creo que la masculinidad sana, parte de la masculinidad sana, o por lo menos hasta donde me estoy pudiendo dar cuenta yo en mi vida, es poder crear un espacio de contención de la mujer, de la pareja, de las mujeres o de las niñas o de las aves del género femenino, poder decir, ok, yo cuido, yo protejo, yo me encargo, em, de lo que como hombres podamos hacer, que es no dar vida, no es, yo no puedo tener un bebé, yo no puedo amamantar un bebé, yo no puedo dar ese tipo de amor maternal. Claro que puedo maternar, claro que puedo ser femenino, claro que puedo tener eso, pero no es igual. Y por el otro lado, las mujeres, claro que pueden cumplir las funciones de un padre, claro que pueden proveer, claro que pueden tener éxito económico, claro que pueden generar riqueza, pero no es la naturaleza de la mujer eso. Y estamos empezando a ver ciertos padecimientos y consecuencias de salud en mujeres que tienen roles muy masculinos, por lo menos no sé si es una disonancia cognitiva o una profecía autocumplida, pero eso es lo que yo veo en mi mundo, donde empiezo a ver problemas de regulación de cortisol, problemas de infertilidad, de ciertas cosas que no son más en buena onda. Y bueno, ni qué hablar del dating. El dating hoy en día es tremendo porque es tan privado que nadie sabe como yo puedo pretender ser una persona y dar una imagen en redes sociales y dar una imagen en este podcast y dar una imagen, incluso a la gente que me conoce, y en mi vida privada puedo ser un patán en mis aplicaciones de dating. En el lugar donde vivo es un lugar muy de paso, en Playa del Carmen, y mucha gente viene y están unos meses y se van. Me han tocado varios hombres que llegan a la terapia y veo, y son hombres pues, jóvenes, exitosos, guapos, ¿no? O sea, y llegan y me dicen, es que estoy muy triste, me siento muy mal porque ya pasé por todas las mujeres que hay aquí, ya tuve sexo con todas las que pude y me siento vacío, totalmente, tremendamente vacío. Y ahí es cuando uno se cuestiona y dices, bueno, es que tal vez no se trata de, de la conquista, tal vez no se trata de tener sexo, tal vez no se trata de eso nada más. Y es que es difícil porque encuentro otro tipo de hombres que dicen, es que yo me quiero enamorar y quiero tener una pareja y quiero tener un esposo y quiero tener hijos o quiero tener una compañera o un proyecto junto, una mujer. Tienen todas las ganas, pero hay una parte interna oculta de, de deseo de libertad, de miedo al compromiso, del corazón cerrado, de incapacidad de entregarse, de incapacidad de amar. Esto lo sé porque yo era así, durante años fui así. Y yo juraba que estaba actuando con claridad y con congruencia y que estaba buscando el amor y no era cierto. Y hice daño a muchas mujeres
porque les decía esto y obviamente en mi interior me daba miedo entregarme y entonces eso genera dolor, porque claro, se sentían engañadas, se sentían heridas, se sentían traicionadas y no entendían ni qué pasaba. Lo bueno es que esto tiene cura, se puede sanar, se puede abrir el corazón y se puede ir abriendo más a la entrega, o por lo menos eso pienso que ha pasado en mi vida y está sucediendo. Creo que todavía me falta, pero se puede mejorar. El problema es que si como hombre tienes el corazón cerrado, va a ser muy difícil que te puedas entregar. El corazón está cerrado porque sufriste una herida, sufriste un golpe en el corazón y ese golpe en el corazón muchas veces fue porque te abriste y te lastimaron, te sentiste herido. Y aquí es donde llegamos a uno de los principales problemas, es que cuando vemos una herida, sufrimos un trauma, sufrimos una herida, algo que está faltando drásticamente es claridad en ese momento. Duele porque el ser se contrae por el dolor o por la ambivalencia o por el caos que hay alrededor. Y entonces, al contraerse, la observación y la claridad y la capacidad de ver bien lo que está pasando se hace pequeña y justificamos lo que pasó echándonos la culpa o diciendo, es que me lastimaron porque me abrí, por ejemplo, porque el ser es egoísta y va a tender a echarse la culpa a sí mismo. Esa es una parte del egoísmo. Cuando no tiene nada que ver, tal vez nos lastimaron porque, vete a saber, es que hay mil razones que no tienen nada que ver con nosotros, no es personal, pero ya creímos que fue por eso. Entonces, a ver, convence a alguien de que se vuelva a abrir después de que le dieron un golpe en el corazón, cuesta trabajo. Y es cuando empiezas a ver una gran cantidad de personas que van por la vida buscando una intimidad, buscando propósito, buscando el éxito en lo material, en el sumar cantidad de personas con las que han tenido sexo, ¿sabes? Como ir creciendo sus egos. Ay, y entonces se vuelve algo muy triste y frustrante, porque lo único que tenemos que hacer es poder abrirnos, a vulnerarnos, amar y regresar a una forma de relacionarnos en donde hay un equilibrio más sano entre nuestro propio masculino y nuestro propio femenino. Nuestras áreas, aspectos, formas, modelos, maneras femeninas y masculinas. Y tenemos ambas. Creo que esto da para mucho más. Sería muy bueno recibir sus preguntas específicas sobre el tema de la pareja, sobre el tema de las relaciones, sobre el tema de la sexualidad, sobre el tema de la polaridad energética. Me encantaría escucharlos. Pueden dejar sus comentarios en algún lugar de este video. No sé dónde lo estés viendo, pero por aquí o por acá, en algún lugar, debería de haber algo para dejar comentarios. Si no tienes esa posibilidad, búscame en redes sociales, escríbeme por algún lado en redes sociales. Y si no, puedes mandarme un correo a damian@damian.mx. Gracias y nos vemos la semana que entra.